Facebook, Juan Carle. ¿Cómo le buscamos la vuelta para la crítica? Si hacen algo bueno, lo transformamos para que no se note. No estoy de acuerdo con este gobierno en muchas cosas, pero hay que ser más objetivo. Brenda Brun. Es indudable que vamos a sufrir una nueva suba de precios y se aplica el impuesto a las importaciones y prácticamente a todo lo que compramos. Twitter. Martín Regueira. La deuda externa se duplicó. El gobierno fracasó. Se paga mucho más de lo que se pagó en la historia. Ramiro García. Presupuesto anual es resultado de una economía desgastada y administración pública fundida e ineficiente. ¿País productivo? ¿Dónde? WhatsApp. Teléfono terminado en 143. Lo peor de la suba del impuesto de importación es que incluye hasta los medicamentos que después no te quieren dar. La disminución del precio del boleto es ficticio. Es lógico que no tiene sustento el aumento anterior aceptado por el silencio ciudadano y ahora lo bajan para soportar la base electorera de Daniel Martínez. Estas fueron algunas de las tantas voces que escuchamos martes y jueves por Montecarlo Televisión. Con la extraordinaria voz de Ale Labraga, hacíamos referencia a apenas un conjunto mínimo de aportes de nuestra teleaudiencia. Hoy, con el asunto que vamos a tratar en primera instancia, estallaron las redes sociales, porque efectivamente la gente comprendió que tenía mucho para decir. Y no fue solo numeroso, sino que fue de mucha calidad el contenido de nuestras redes sociales. Comenzamos a transitar todas las voces por Montecarlo Televisión con el agradecimiento a esos aportes, porque, como decimos siempre, todas las voces somos todos, tienen la posibilidad de enviarnos un WhatsApp, también pueden opinar con el hashtag OpinoEnTLB, nuestro Twitter, nuestra cuenta en Facebook, para que todos estemos presentes, porque todos tenemos algo para decir. Por ejemplo, cuando se disparó esta pregunta, fue multitudinaria la participación. Vamos al tuit que dispara el primer debate. Ale. Bueno, la pregunta era, hay jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Cuál es la razón principal? 15% dijo no hay oportunidades, 68% escasa motivación, 9% es parte de una etapa, 8% no opino sobre 1.261 votos. La motivación y las oportunidades. Hay una sensación de que cuando se menciona ese alto número, ¿cuánto me dijiste, Ale, de motivación? 68%, Daniel. Bueno, la amplísima mayoría. ¿Y cuánto hay de responsabilidad del Estado para esta circunstancia? Es lo que muchos señalan. Bueno, ya lo veremos con dos calificados expositores en este primer tramo. Tengo el enorme placer de recibir a Beatriz Argimón, política, escribana, integra el directorio del Partido Nacional y además en su momento fue directora del INAME, lo que hoy es el INAU. Beatriz, buenas noches, ¿qué tal? Reencontrarme. Bueno, muchas gracias por este reencuentro. Y también está con nosotros Ernesto Rodríguez, también fue director del INAU y ahora actúa como integrante del Centro Latinoamericano sobre la Juventud. Ernesto, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, y tengo al panel, como siempre, muy calificado. Miguel Mansi, ¿cómo anda, Miguel? Bien, muy bien. ¿Usted dice que es una leyenda urbana lo de los niní? Sí, me da la impresión de que sí, que si empezamos a desarrollar, a desagregar los números, por el informe que usted nos presentó como disparador para la primera parte de esta noche, fíjese, ya le van a decir seguramente ustedes, pero dice el informe, que es un estudio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del MIDES, sobre datos del INE. Sí, si me permite, Miguel, para Usted lo va a recordar pasar esos después datos, vamos a pasar de él. ese informe. Pero quería saber lo del mito urbano. ¿Por qué razones Bueno, claro, porque hay si una empieza a leyenda? desagregar, al fin y al cabo, los tercios, termina Sí. siendo un tercio de esto, que es una cifra bueno. rondando los 35. Y yo lo que digo es que esos señores no es que no estudian ni trabajan, están haciendo algo que no dicen. Bueno. Porque si están en la esquina tomando cerveza, fumando un porro, con las bases, con el celular y tal igual, ¿qué pasa? ¿Son mantenidos por la familia? ¿Tienen algún otro tipo de actividad que no declaran? No me parece que sea tan lineal, que ni estudian ni trabajan. Algo hacen, pero no está registrado. No se puede meter a buen todos en la misma bolsa buen igual, punto, ¿no? Exactamente. No está Oscar Andrade por un inconveniente pena. personal. Vamos a este informe, señor director, si me permite, que tiene en algo que ver con lo que decía hace un minuto Miguel Mansi. Jóvenes, niní. 1. El problema es regional. En Latinoamérica, 1 de cada 5 jóvenes son niní, según estudio. 2. Los jóvenes sin oportunidades. 1 de cada 5 jóvenes está desempleado en América Latina. 3. Autoridades plantean otra visión. Arismendi, los niní
trabajan mucho y por eso no estudian. 4. La oposición alerta. Desde hace 2 décadas hay 100.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Uno de los asesores en esta materia es el ex consejero de la ANEP, Daniel Corvo, el cual, en una ocasión de una entrevista realizada en el programa radial En Perspectiva, para conocer más sobre dicha iniciativa, se refirió a la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan en nuestro país. Con respecto a esto último, señaló que desde hace 20 años, Uruguay tiene una situación estancada de 100.000 jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. ¿Qué dicen los datos? 5. El ejército ofreció alternativa. El ejército propondrá que los niní se incorporen a las fuerzas militares. El comandante en jefe del Ejército Nacional, Guido Manín Ríos, dijo que llevarán la propuesta a la mesa de diálogo social convocada por Presidencia. En cierta forma, darles a ellos la posibilidad de poder transitar por la vida, digamos, con ciertas herramientas que hoy en su estado de marginalización no tienen. Nuestras vías de comunicación son WhatsApp 095-453-542, Facebook Todas las Voces, Twitter @TodasLasVoces4, #Opino en TLB, Twitter, usuario @Camino Mangangá. El Estado los mantiene a estos vagos, es culpa de las leyes. Silvia Paredes, escasa motivación. Y después viene una catarata de tweets, de mensajes en Facebook. Ernesto, la primera consideración, muchas veces por aquello de facilitar la comprensión del tema, apelamos a estas denominaciones como los niní. El otro día alguien aquí decía también los sin. También el psicólogo de Barbieri había hecho una alusión similar. ¿Por qué estigmatiza muchas veces un concepto global que tenga que ver con que ni estudian ni trabajan? Sí, exactamente, una precisión previa simplemente. Claro. Soy exdirector del Instituto de la Juventud. Ah, correcto, está muy bien. Y actualmente trabajando en el Centro Latinoamericano sobre Juventud en toda América Latina en este tipo de temáticas, en conjunto con organismos de Naciones Unidas, con la OIT en particular, y vinculándolo a temas que preocupan a todos nuestros países, evidentemente. Esta idea de que los niní no hacen nada y en algo estarán, a veces también se lleva al campo de seguramente están en actividades delictivas o quién sabe qué, etcétera, etcétera. Y estamos trabajando mucho en varios países de América Latina en torno a estos temas. Y yo creo que sí, que efectivamente la denominación es muy estigmatizante. Porque lo primero que habría que decir es cómo se mide esto. Y se mide a partir de 2 preguntas básicas de la encuesta de hogares en nuestro país y en todos los países de América Latina. Las 2 preguntas son: estudia, las respuestas posibles son sí o no; trabaja, las respuestas posibles son sí o no. Y entonces se hacen los 4 cuadrados del cruce, digamos. Solo estudia, solo trabaja, estudia y trabaja, ni trabaja ni estudia. El punto es que en esas encuestas, en general, los jóvenes responden a partir de un supuesto que digamos que induce la pregunta. Y es que, digamos, cuando le preguntan si estudia, suponen que es simplemente una pregunta referida al estudio formal. Y cuando la pregunta es sobre si trabaja o no, suponen que la pregunta tiene que ver con un trabajo formal también. Ahora, la mayor parte de los jóvenes que responden ni estudian ni trabajan, sí estudian y sí trabajan, pero no estudian formalmente ni trabajan remuneradamente, que es algo muy importante de distinguir, evidentemente. Así que las cifras, desde su punto de vista, Ernesto, son muy ambiguas. Lo que sucede es que sobre datos es que se debe manejar la política. Claro. Y el Estado debe tomar un insumo para tomar decisiones. Si usted entiende que esto es bastante ambiguo, estamos en un problema importante. Miguel, tú señalabas, voy a ir con Beatriz Argimón en un minuto, tú insinúas que si un joven ni estudia ni trabaja, anda en algo raro. A ver, digo lo que dice el informe. El informe distingue más o menos en tercios, en este 17% que se anticipaba de uruguayos entre 14 y 29 años, me resisto a llamar joven a un hombre de 29 años, uruguayos entre 14 y 29 años que en 2016 declararon no estudiar ni trabajar, más o menos están quebrados en tercios. Un tercio dice que buscó trabajo activamente, listo. Otro tercio dice que realizó un trabajo doméstico o no remunerado, listo, check. Y hay un tercio duro,
Un 30%. Un 30% duro, que dice ni busca trabajo ni realiza ninguna tarea. Son 42.000 individuos, pero de ellos 8.000 perciben algún tipo de pensión por invalidez. De modo que el núcleo duro es de 35.000 individuos que dicen ni estudio, ni trabajo, ni remunerado, ni de ninguna manera. A esos muchachos digo yo, caramba, ahí podemos faltan hacer datos. foco. Estoy de acuerdo, definitivamente, que faltan datos, que habría que pulir y desagregar más. Pero digo, esta gente claramente dice ni estudio, ni trabajo, son 35.000 Claro, individuos. pero ahí ya depuramos mucho, entonces la cifra. Beatriz Argimón. Hace más de una década que hemos tenido estudios donde se mostraba un número determinado, que yo coincido que no son cifras muy claras, porque lo que tú decías, la forma de hacer el cuestionario no parece dar opciones a las situaciones que incluso tienen mucho que ver, el caso de las niñas o de las jóvenes, que se hacen cargo del cuidado de sus hermanos o que tienen formas de trabajo no remunerado, que es un tema, la diferenciación. En esta última década, si hay algo que es claro, es que las niñas tienen realmente, en temas de trabajo no remunerado y abandono del circuito educativo, un núcleo duro y faltas de estímulo notorios y el no encajar en una sociedad cada vez más competitiva. A mí lo que me pareció en este informe, que si bien profundiza en algunos aspectos interesantes, como es ya tener tramos etarios más específicos y no hablar lisa y llanamente de los nini, está mostrando claramente la ineficacia y la ineficiencia de políticas públicas de los últimos años, con dos premisas muy importantes. Que estamos hablando en periodos donde tenemos un signo único de color en el gobierno y con un periodo determinado de una bonanza económica muy interesante. Desde ese punto de vista, si yo tengo estos datos, agrego otro tema: para la confección de las políticas públicas en Uruguay hay dos pilares fundamentales. La educación para el uruguayo siempre fue fundamental y la cultura del trabajo siempre fue fundamental. Cuando estos dos conceptos empiezan a deteriorarse en la información que tenemos, en esa multiplicidad de diagnósticos que tenemos de los más diversos, obviamente tiene que haber una respuesta. Ahora, ¿dónde instalas, Beatriz, institucionalmente las mayores responsabilidades? Bueno, ese es el otro tema. En los últimos tiempos, no sé si ustedes se acuerdan, y es muy Latinoamérica, yo siempre digo, tiene mucho que ver con lo que los argentinos llaman la mirada Zaffaroni, el tema de diluir las responsabilidades. Ajá. Los gobiernos populistas tienen mucho de eso, y nosotros tenemos, la sociedad tiene la culpa de lo que está pasando en tal área, la sociedad tiene la culpa de... Me parece que hay grados de responsabilidad que se van distribuyendo. ¿Tú instalas a este gobierno como populista? Yo creo que hay aspectos populistas notorios. En este caso, por ejemplo, Ernesto, ¿respuesta a esto? Bueno, yo no comparto esa visión. Creo que hay que recordar que este tipo de cifras existen en nuestro país desde hace por lo menos 30 o 40 años. No es así. Sí, no es así, no había ninis, y tú y yo lo sabemos, porque las primeras cifras de categorización injusta, y comparto contigo, de nini, vienen a raíz de determinados episodios que después de una crisis determinada muy fuerte, con un mundo además que requiere respuestas más rápidas desde lo público, que tú sabes que ese es un tema que tenemos, problemas que tenemos como estados, pero me parece que esta categorización viene, te diría, en los últimos 10 años fuertemente asignadas como núcleo duro, ¿verdad? Como episodio duro, como decía Max. No, hay estudios de la OIT y de la CEPAL que demuestran que estas cifras se manejaban ya, estas categorías se usaban ya en los años 80, en los años 90. Recuerdo cuando se restauró la democracia en Uruguay, yo todavía estaba trabajando en una ONG, en el Foro Juvenil, aquí en Uruguay. Teníamos una preocupación muy fuerte porque la mitad de los desempleados en Uruguay eran jóvenes, una cifra que se mantiene, por cierto. Y fuimos a hablar con el ministro de Trabajo a propósito de estos temas recién instalados. Y efectivamente, los estudios que pudimos compartir y realizar conjuntamente nos demostraban que ya en esa época había problemas muy serios de este tipo
y, digamos, tiene que ver con cuestiones muy estructurales. Yo creo que la pertinencia de si esto es un tema de largo plazo o de corto plazo, si es una cosa de los últimos años o de décadas atrás, tiene que ver con si son problemas estructurales o problemas coyunturales de la dinámica económica o de las formas o de las políticas de empleo. Digamos. Claro, pero en el mientras tanto de ese debate, ¿no está planteado ese aspecto de diluir responsabilidades? No, yo creo que no, porque además estas categorizaciones se usan, reitero, desde hace mucho tiempo. Entonces se diluían responsabilidades en gobiernos distintos. Sí, una pregunta técnica. Para ti es lo mismo, dentro de estas tramas etarias, ¿verdad? La categorización niní que un desempleado. No, yo creo que no es lo mismo, pero fue lo que dijiste. Por eso te digo, a mí me parece que el tema de esos chicos que sin estímulos, y a mí el tema del niní, como a ti, es un tema que no nos gusta, ¿verdad? Esa categorización, pero a mí me parece que esa categorización tal cual la percibimos es un tema de los últimos tiempos y no tiene nada que ver con el desempleado que en el marco de esa cultura, el trabajo que tiene como norte, tiene dificultades de acceso. ¿La respuesta? Me parece que ese es otro tema. El panorama social de América Latina, por ejemplo, que la CEPAL edita cada año, demuestra desde el año 94, en este caso porque es el primer año en que se hace, que estas categorías ya se usaban en esa época y las cifras son muy parecidas a las de hoy, ¿no? Ale Labraga, y después voy con Miguel Mansi, está Roberto Hernández también con más información. No, bueno, vamos a leer algunos de los WhatsApp que nos siguen llegando. Dice por acá, mi humilde opinión es que lo mejor es la propuesta del ejército. Ahí van a encontrar los valores que les faltan a esos chicos. Otro televidente dice, muchos de los ninis están bajo el Mides, entonces no trabajan ni estudian. El gobierno siembra vagancia y cosecha delincuentes, el resto salen adelante. Después por acá dice, ¿cómo quieren que estudien o trabajen si tienen plata fácil del gobierno? Y si no tienen, es más fácil salir a robar que trabajar. Cabeza vacía, oficina del diablo, dicen por acá algunos de los televidentes que se comunican a nuestro WhatsApp. Y también tenemos mensajes en Facebook. Bien. Vamos a ver estos mensajes que tenemos por allí. Pablo Villalba, las malas políticas sociales y educativas del gobierno de turno. Héctor Rosado, que son vagos y el gobierno los mantiene con los supuestos planes sociales. Bueno, allí está. Daniel, más allá de este tema que estamos planteando, ¿no? Yo creo que también como los medios de comunicación y la sociedad en sí, porque esto compartimos todos que es un tema con orígenes multifactoriales, ¿no? A mí me gusta siempre hablar del núcleo familiar y de lo que trabajamos cada uno dentro de nuestras familias para que los más chiquitos, los jóvenes también tengan ejemplos, perspectivas y límites, ¿no? Que a veces dentro de las familias, más allá del plano socioeconómico donde se manejen, a veces no se están poniendo por allí los límites que sí se ponían tiempo atrás, ¿no? Pero más allá de eso, me parece importante también visibilizar a los sí, que los hay y muchos, ¿no? Chicos que todos los días se levantan tempranito para ir a estudiar, que trabajan en su casa y que son ejemplos. Tenemos algunos ejemplos notorios, por ejemplo, ahora se me viene Lola Moreira, ¿no? Futbolistas, por ejemplo, chicos que se han desarrollado como futbolistas, pero que también han compatibilizado con el estudio. Desde el lado público, le pregunto a los dos, ya que estábamos hablando tanto del tema de políticas públicas, política pública, un ejemplo, por ejemplo, que puedan poner ahora, valga la redundancia, como para aplicar en este momento. Si ustedes tuvieran esa posibilidad en este momento de decir, bueno, esta política pública puede enganchar, puede enamorar a los jóvenes como para retornarlos a ese camino de trabajar o estudiar. Ernesto. Bueno, varias, yo diría, porque como es un fenómeno multicausal, hay que pensar en varias respuestas que ojalá fueran mucho más integradas e integrales de lo que son efectivamente. Por el lado de la educación, digamos, se están tomando una serie amplia de medidas vinculadas con tratar de ampliar la matrícula educativa, sobre todo en la enseñanza media y superior, especialmente en la educación técnica, y al mismo tiempo programas que tratan de compensar muchas de las dificultades que tienen, como compromiso educativo y otros por el estilo. Y por el lado de la oferta de trabajo, se está trabajando en programas que tienen una cobertura mucho más baja de la que debieran tener, evidentemente, pero que sí existen, que tienen que ver con programas de empleos, digamos, financiados con pasantías o pasantías laborales, que se realizan tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y a su vez el trabajo con empresas para fomentar el empleo de los jóvenes, ayudándolos a que puedan mejorar sus capacidades para obtener el primer empleo, digamos. Yo creo que eso no es suficiente, sin duda alguna,
pero existen políticas públicas, ¿no? Esto es lo que tú entiendes como inconsistente y errático cuando te refieres a políticas públicas. Muy errático y hay un tema que no es menor, y es que las políticas sociales de los últimos tiempos tienen tiempos que no son los de otras épocas, ¿verdad? Hoy por hoy, en un mundo mucho más acelerado, las respuestas públicas tienen que estar a la altura de las circunstancias. Los chicos requieren otras respuestas. Y ella decía algo muy interesante y yo comparto con ella. Son la realidad de jóvenes que realmente van por otro lado. Está lleno de incubadoras de gente joven que realmente, si uno las visita, si uno está a la altura de poder interpretar y de acercarse, se dan cuenta que son espacios maravillosos, pero ¿sabes qué? La gran mayoría son a instancias de grupos determinados. Y la autoridad pública tiene que ver en esa diversidad y multicausalidad que tiene este fenómeno. El tema del estímulo no es solo, la falta de estímulo no es solo de los ninis, sino de otros jóvenes. Me parece que el estímulo es muy importante en estos tiempos. Y uno ve que aparece alguna respuesta puntual, otra por allá. Entonces, ¿por dónde va para mí el fracaso? Cuando uno hace el diseño de una política pública, tiene que medir el impacto. Corto, mediano y largo plazo. ¿Es un tema presupuestal de lo que estamos hablando? No. Los uruguayos disponemos un alto porcentaje en nuestro presupuesto para políticas públicas sociales. O sea que tenemos un presupuesto importante, le destinamos importancia a esas políticas. ¿En qué estamos fracasando? O fracasamos en el diseño, o fracasamos que en las mediciones que tenemos que hacer de esas políticas, o no las estamos haciendo, o las estamos haciendo mal, porque si hay algo que hay que ajustar, no lo estamos haciendo. Y termino diciendo algo que para mí es prioritario. La diversidad de respuestas chiquitas, puntuales, que aparecen de un lado y del otro, que van de acuerdo también a una distribución de cómo viene el panorama electoral, llegamos a tener, con el respeto institucional de instituciones como el INJU, el INAU, programas puntuales que deberían formar parte de esas instituciones, que tienen presupuesto propio, que tienen capacitación a su función. No, ¿por qué? Porque tenía que depender directamente de un grupo que tenía una mirada sobre la economía diferente a lo que era el ministro de Economía. Entonces teníamos, por ejemplo, el programa Uruguay Crece Contigo, que dependía de Presidencia de la República, un programa muy interesante por otra parte, pero estaba descolgado de el INAU, y por otro lado el MIDES, que parece que o sea, derivaciones la verdad no sabemos derivaciones bien de aquel choque va de aquel choque de MIDES. equipos, derivaciones de aquel choque de equipos que Y se antes ni formuló. te digo. Miguel Mansi, a ver, dígame. Ernesto Rodríguez ¿Sabe qué le digo además por otra parte? Para que vean la sensibilidad que este tema provoca y además las repercusiones en las redes. Hace mucho tiempo que no veíamos tal grado de discrepancia aún en los tweets que hemos emitido en la parte inferior de la pantalla, lo que revela también que hay necesidad de encauzar la discusión sobre ejes temáticos como los que usted marcaba. Ya hubo un foco bien interesante allí de un número importante de jóvenes que están integrando ese núcleo duro, como le dice usted. Un poquito más de datos, digamos, el estudio desagrega más. Yo no leí el estudio completo, leí la nota de búsqueda. Vamos a tener un informe completo en un ratito. Pero hay datos que llaman la atención. De este núcleo duro, el 30% proviene de los hogares más pobres y de los hogares con menor educación. Y solo el 4% son hijos de ricos, son niños ricos, que vienen de los hogares ricos y con mayor educación. Entonces yo empezaba diciendo que Ernesto Rodríguez le dio la razón a Beatriz Argimón. Porque lo que revelan estos datos, los datos duros que tomamos del informe oficial que elaboró el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, es el fracaso de las políticas sociales, estrepitoso, gigantesco fracaso de las políticas sociales, tras 12 años de la invocada madre de todas las crisis, que fue la crisis del 2002, y asumiendo el gobierno, el Frente Amplio, en la continuidad que le dan estos 3 gobiernos, el tercer gobierno que viene transcurriendo. Entonces, para empezar, un gigantesco fracaso de las políticas sociales porque no se movió la aguja. ¿Por qué Ernesto le da la razón a Beatriz? Porque enumera toda la serie de programas específicos que hay para atender esta problemática y los números no cambian. Hace 20 o 30 años desde que se mide
que esta situación existe y sobrevive, no mueven la aguja. ¿Le dio la razón a Argimón, Ernesto? No, yo creo que no, porque Pero ¿sabe qué? Para profundizar, después me responde eso, ¿no? Okay. Para profundizar tenemos un informe que preparó Roberto Hernández sobre estos aspectos y después seguimos el debate. Roberto. Exactamente, que tienen que ver con que más de 140.000 jóvenes entre 14 y 29 años. Dos estadios Centenario a pleno. Sí, sí, y quedan algunos afuera, te diría. Todavía, sí. Bueno, vamos a ver el informe y después les voy a comentar otras cifras que tienen que ver con el desempleo, porque 1 de cada 4 jóvenes entre 16 y 25 años está desempleado en Uruguay. Y no podemos hablar de los niní sin hablar del desempleo, que es uno de los más altos de la región. Y si hablamos de mujeres en este sector, en este rango de edades, el 30% de las mujeres jóvenes de nuestro país está desempleada. Evidentemente los niní forman una parte de ese grupo que estábamos hablando. Pero veamos el informe y después seguimos con más datos. Los llamados niní en Uruguay, jóvenes que ni estudian ni trabajan, son más de 141.000. Esto representa al 17% de los jóvenes de entre 14 y 29 años de nuestro país. Los datos oficiales que se dieron a conocer la semana pasada en el Instituto Nacional de la Juventud arrojó además que el 30% de esos jóvenes y adolescentes, unos 40.000, tampoco busca empleo. El 37% de estos uruguayos sí busca empleo y el 33% realiza tareas de doméstico o de cuidados no remunerados. El informe establece además que son más las mujeres que ni estudian ni trabajan. 21% de las mujeres jóvenes uruguayas son niní. En los varones, este porcentaje alcanza el 13%. Cuando se analiza el nivel educativo de los hogares donde viven estos jóvenes, se observa que la proporción de estos compatriotas que no estudian ni trabajan se concentran en hogares con clima educativo bajo, representando el 28% del total de estos hogares y tan solo el 4% de los hogares con clima educativo alto. Si se analiza la situación del hogar considerando el ingreso per cápita y agrupando los hogares en quintiles de ingreso, también se observan diferencias interesantes. En el primer y segundo quintil de ingresos es donde el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan es mayor. 31% de estos jóvenes viven en hogares pertenecientes al primer quintil y el 16% de los pertenecientes al segundo quintil de ingresos tampoco estudia ni trabaja. Este porcentaje desciende al 4% para los y las jóvenes que viven en hogares del quinto quintil de ingresos. Muchos números, muchas cifras para un solo estado, que es el de la angustia como sociedad por esta situación que se plantea con los jóvenes y también con aquellos más vulnerables y aquellas más vulnerables. Director, voy a ir con este asunto, pero antes, si podemos enganchar lo que me decía en la radio hace un tiempo el señor comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos. Quiero escucharlo, a ver. Estamos proponiendo para estas mesas de diálogo social que ha convocado la Presidencia de la República, un plan de, digamos, de darle a todos aquellos ciudadanos que hoy por hoy no tienen en el horizonte una vía de salida a su situación, que no están trabajando ni están estudiando y que tienen cerradas las vías para transitar en la vida, de poder incluir o llevar a nuestras unidades militares, darles en ellas una educación cívica, prepararlos en valores, darles cierta disciplina, darles normas de higiene, primeros auxilios, enseñarles oficios, en cierta forma darles a ellos la posibilidad de poder transitar por la vida, digamos, con ciertas herramientas que hoy en su estado de marginalización no tienen. Manini Ríos iba midiendo, masticando, procesando cada una de las palabras que iba utilizando, pero al final lo que dijo está claro, y lo dijo ya bastante tiempo hace y generó una fuerte polémica. ¿Su consideración, Ernesto? Bueno, en su momento yo dije hice unas declaraciones al Observador, me acuerdo por lo menos, y en otros medios, que lo que planteaba el comandante me parecía un disparate. Pero además me parecía una cuestión absolutamente estigmatizadora desde todo punto de vista. Yo no sé, creo que es muy particular que, digamos, cuáles son los prejuicios del comandante.
le quiere dar a los jóvenes formación cívica. Bueno, supongamos que esto se puede hacer en muy distintos ámbitos, también en el ejército. No, Les también se debe dar en el Sí, sin ejército. duda. Se pretende darles formación en valores. También se puede hacer en muchas áreas de la sociedad y también en el ejército. Les quería dar pautas de conducta y normas de higiene. Me parece realmente un despropósito absoluto. El supuesto, el prejuicio es los jóvenes nini, por definición, no tienen normas de higiene, no tienen valores, no tienen, me parece realmente algo absolutamente fuera de lugar. Porque ayuda digamos, colabora en la línea de estigmatizar a estos jóvenes, ¿sí? Porque detrás de esto siempre está la imagen de, si no trabajan y no estudian, algo estarán haciendo, evidentemente, ¿no? Y yo creo que es muy importante retener las cifras que se dieron, porque efectivamente, yo coincido en un aspecto en particular con Beatriz, en el sentido de que esto es un problema centralmente, además, de mujeres jóvenes. Que trabajan muchísimo en sus hogares, muchísimo en sus hogares. Por tanto, considerarlas nini es un despropósito desde todo punto de vista. Totalmente. Y aún en el caso de muchos varones jóvenes, también ocurre lo mismo. Trabajan muchísimo, pero trabajan algunos días a la semana. Sí, pero esas mujeres quieren trabajos estar ahí. puntuales. Perdón, Daniel, esas mujeres quieren estar ahí, quieren estar en la casa con menos de 29 años, cuidando, lavando, o quieren tener otra oportunidad. Esa es la pregunta otra vida, también, ¿no? Quieren Obviamente. otra vida. Obviamente. Quieren otra vida. sin ¿Y lugar a se la dudas. podemos dar? Si uno de cada 4 No, jóvenes menores de no 25 se la años no estamos tiene empleo. dando, no se Cuidado, la estamos hay que decir también que en el periodo de gobierno del Frente Amplio se creó una ley que creaba beneficios, quitas para aquellos empresarios que decidieran contratar jóvenes entre 16 y 29 años. Y esta herramienta prácticamente no se usó en el país. Y ya tiene unos cuantos años. O sea, no sé si es por desconocimiento o por qué, pero prácticamente no se usó este beneficio para contratar personas jóvenes. Sí, yo quería comentar justamente en eso, porque si uno compara con otros países de América Latina, el problema es similar en todas partes, en algunos casos es mucho más abultado todavía. Hay países con hasta un tercio de los jóvenes y no un 17% como aquí en esta categoría. Y allí se han intentado fórmulas muy diversas. Una de ellas es muy parecida a esta ley que tú comentabas, en el sentido de exonerar de ciertos impuestos a las empresas que contrataran jóvenes. Esos programas se han puesto en práctica de manera masiva en algunos países como México o Colombia y no han dado ningún resultado. El supuesto pareciera ser los jóvenes, los empresarios no contratan jóvenes porque les cuestan muy caro desde el punto de vista impositivo. Pero si no usan esos incentivos es porque efectivamente el diagnóstico no es correcto. Los empresarios no contratan jóvenes por otras muchas razones probablemente y no porque les cuesta muy caro desde el punto de vista impositivo. Te enojaste mucho en su momento, Miguel, con las declaraciones del comandante, pero antes quiero comentarios de Beatriz Argimón sobre este punto. Más allá de que, apelando al título, ¿no? El general debe tener quien le escriba y probablemente también quien lo defienda, no seré yo el que ejerza esa defensa. Lo que sí debo manifestar es que en aquel momento Manini hacía foco sobre el núcleo duro, volviendo al punto, ¿no? Sobre ese número específico de personas que de pronto justificaban esas declaraciones. Lo que he notado además, y permítanme incorporar este asunto, es que he leído con mucha atención los comentarios en Facebook, en Twitter son un poco más breves, pero en Facebook hay algunos que van en la misma dirección. ¿Y qué sucede con la familia, con la contención familiar, con el ámbito familiar? Mucha gente está responsabilizando también allí, en la familia, el origen de algunos problemas. ¿Sobre lo de Manini, Beatriz? Yo creo que el problema no es los dichos de Manini, que te pueden gustar o no gustar. El problema es por qué tiene que salir Manini a hablar de este tema. Y yo vuelvo a decirlo. Acá las respuestas a estas situaciones las tiene que dar quien tiene responsabilidad de interpretar esas cifras que técnicamente vamos teniendo y vamos recibiendo. Y si tú tenés una vez y otra vez que las cifras no mejoran, lo que tenés que revisar es lo que tú estás haciendo. A mí no me puede interpelar ninguna observación que venga como aporte, me guste o no me guste, sea de Manini, sea de instituciones que salieron a dar educación a los niños, porque el sistema educativo no solo
se trata de incorporar y de dar propuestas puntuales, programas específicos. Se trata de retenerlos en un mundo donde esos chicos van a tener un mercado laboral cada vez más competitivo, con mayores exigencias, y si a ti una vez sí y otra también, las estadísticas te muestran no solo que tenemos un núcleo duro de niní, sino que también el nivel de nuestros chicos que están dentro del sistema educativo es bajo. Si cada vez despiertan más y cada vez están más desestimulados, alguna responsabilidad desde el gobierno tú tenés. Y lo que sí ves es que una vez y otra también, estos gobiernos lo único que nos hacen es dar explicaciones de los temas. Entonces yo no preciso que me expliquen lo que pasa ni que me expliquen esas estadísticas. Preciso las respuestas, que son difíciles, por supuesto, pero que las hay en otras partes del mundo. Y aquí mismo, yo te voy a decir algo que tú y yo conocemos muy bien. Cuando empieza la época democrática, hay que salir a dar respuestas a los núcleos familiares donde papás y mamás tenían que salir a trabajar. Y aparece el Plan CAIF. ¿Saben cuál fue el único plan CAIF en América Latina, y tú de esto conoces más que yo, que sobrevivió en el tiempo y con características exitosas? Uruguay. Ahí tienen un compromiso sobre una política pública que la gente entendió y el Estado salió a dar respuesta y que es eficaz. ¿Y saben lo que caracterizaba y caracteriza al Plan CAIF? Precisamente monitoreos, apoyaturas. Cuando las ONGs tuvieron que estar un poco más profesionales porque había un traslado de fondos más importante, se salió a la ayuda de esas ONG. Las instituciones tenían que estar a la altura de las circunstancias y eran controladas. Eso perdura y hoy lo incorpora el plano educativo en esto de la extensión de cobertura. Gracias, Beatriz. Tiene la palabra Ernesto Rodríguez. Bueno, yo lo que diría es, las respuestas pueden ser o no pertinentes más allá de que los números varíen o no varíen. ¿Sí? Finalmente el tema de la pertinencia es la calidad de lo que se hace y no la cobertura. Yo dije en la intervención anterior de que estas respuestas existían, pero tenían una muy baja cobertura. Entonces el punto es cómo podrían tener mejor cobertura, evidentemente. Yo creo que ahí hay un debe muy importante del gobierno, pero la explicación tiene que irse más allá. Es decir, porque si partimos de la base de que la mayor parte de los empleos se generan en el ámbito privado, también las empresas privadas tienen que tener una responsabilidad importante en estas materias, evidentemente. Las empresas privadas tienen su responsabilidad, pero el Estado tiene la propia. El punto es, ¿qué hacemos con la plata pública? ¿Qué hacemos con la plata del presupuesto? ¿Qué hacemos con las políticas públicas? ¿Y qué hacemos con la evaluación de esas políticas públicas? Yo quiero contar una anécdota muy chiquita. No tengo tiempo para la anécdota en este momento, sí, después de las lecturas. Pero quiero asociar esto con el populismo al que hacía mención también. ¿Se va a meter con el populismo? ¿Usted entiende que estamos en un gobierno populista? Pero las políticas sociales son el paradigma de políticas populistas. Pero le pregunto lo siguiente. Repartir caramelo. Miguel, repartir caramelo. ¿Estamos en un gobierno populista? Pero descontado que sí. ¿Qué quiere decir un gobierno populista? Sí, a ver. Es que hace y dice lo que quiere la gente escuchar, sin importar las evaluaciones, sin importar los resultados. Básicamente es eso. Hacen y dicen lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere Mides, la gente quiere planes sociales, y bueno, ahí van los Mides y los planes sociales, aún sin evaluación, aún sin medir resultados. Pero ojo, hay esperanza, porque hay modelos que están funcionando en Uruguay. Eso es lo que irrita en parte. Muy puntuales, muy acotados en el tiempo y en el espacio, que son, por ejemplo, en materia de educación, que parece ser la madre del borrego también en esta cuestión, son los liceos gratuitos de gestión privada. Oiga, incrustados en las zonas rojas, incrustados en las zonas de contexto crítico, lo peor, pero las zonas más complicadas de la vida, donde hay testimonios estremecedores, conmovedores. Sí. Yo creo que usted, si no lo trajo, va a traer pronta la gente que hace Impulso, que hace Providencia, que hace La Piga. Yo fui a escuchar a Talvi y cuenta lo que pasa en el medio de la cuenca del Casaballe, donde de 1.100, 1.200 niños que egresan todos los años de sexto año, 800 quieren anotarse y llevados por sus padres de la mano. Ojo, sus padres que son pasteros, sus madres que eventualmente ejercen la prostitución, gente que de las mayores dificultades, van de la mano con sus hijos. Pastero no hace ñoqui, ¿no? Por las dudas, el tema de la pasta base, dice usted. Quiere decir, hay esperanza, hay que hacer las cosas bien. Ahora, ¿está de acuerdo con los impulsos, con ese tipo de concepción de formación con gestión privada, pero abierto al público?
Sí, pero creo que además ese tipo de el financiamiento de esos programas debería también aplicarse más al financiamiento de la educación pública. Claro. En el fondo esos programas se financian con exoneraciones impositivas, por decirlo de alguna manera, con lo que las empresas se viene deberían... se viene otro debate enorme. Claro. Acá vamos Sí, a justificar, ahora son viene la cinco. explicación. Son ahora viene la 5 explicación. escuelas que hay. No se más, deje tranquilo. Haga Pero usted lo suyo con las 5.000 que tiene. Deje estas 5 que están haciendo las cosas bien. Mire, aprenda y replique. Yo estoy diciendo que esas experiencias son importantes, son buenas. Relativizo simplemente la forma en que están financiadas. Están financiadas también con recursos públicos, finalmente, con renuncia fiscal del Estado. ¿Sí? Entonces también que es una política pública de alguna manera, la política que brinda exoneraciones fiscales en ese sentido. Atacada y puesta en cuestión todos los días. Cada vez que se discute una medición, cada vez que se discute un presupuesto, no falta quien desde la bancada oficialista dice cortémosle las No, está claro, yo creo que no hay que cortarlas, pero yo diría que también, para no dejar el otro tema pendiente, también hay otra serie de políticas públicas que también tienen poca cobertura, que sí tienen evaluaciones muy sistemáticas. El ProJóvenes, que por cierto no es un programa del Ministerio de Trabajo, digamos que no es un programa de este gobierno, sino que viene desde mediados de los 90, Jóvenes en Red, del INJU. Caife de Sanguinetti y ProJóvenes y de la calle. Vamos. Tenés algo exitoso y es un programa puntual allá que no sirvió. Ale Labraga, dame mensajes de la Pero gente, reitero, por favor. la discusión es si la intervención es pertinente o no es pertinente. La cobertura es otra cosa. ¿sí? de acuerdo. Entonces, Claro, ahí entonces estamos no en una podemos discusión. confundir las dos cosas. Ahí estamos en una efectivamente, cuestión ¿sí? de calidad y de números. Exactamente. Un contraste entre calidad Son y dos cosas números. distintas. Son El dos otro cosas día, diferentes. Sí, sí. Daniel, teníamos acá la presencia del doctor Villar y hablábamos y elogiábamos la gestión que se está haciendo en otro orden, ¿no? En el Maciel, cuando hay, ya sea fondos públicos o privados, cuando la gestión está bien hecha, a la larga da sus frutos y eso es irrefutable. Vamos a ir nuevamente a nuestras redes. Creo que todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Sin dudas. Vamos a ir a nuestras redes sociales porque pedíamos que nos dejaran mensajes a través de WhatsApp y estas son algunas de las repercusiones. Responsabilizo primero la educación que nace desde la familia y segundo, pongo al Estado como tal, en el cual la responsabilidad es aún mayor en no brindar las oportunidades necesarias para que esos jóvenes adolescentes tengan una inserción educativa y laboral en el mercado que pueda redundar en la motivación de hacer estudios, de hacer complementos, luego de completar su educación secundaria, poder pasar a una educación terciaria o una educación técnico-profesional. Creo que el Estado está dando una gran señal negativa en el hecho de que no hay una captación en los centros de estudios de retener a los muchachos. Solo hacen falta oportunidades para los adolescentes, para los menores y para los que no son, los excluidos, los marginados, y en eso hay que trabajar, en dar oportunidades y herramientas para que puedan desarrollarse. Mi nombre es Carlos Franco, soy del departamento de La Rocha. Considero, en mi humilde opinión, que tiene dos pilares fundamentales que son la familia y el círculo educativo, ¿verdad? Que no ha logrado inculcar valores al respecto de lo que es el trabajo y la permanencia en los centros de estudios para que los muchachos se preparen. La familia, los ámbitos educativos, pero me parece muy interesante esta experiencia en todas las voces, donde la gente se manifiesta ahora con la tecnología, con el WhatsApp, lo dice en video y con mucha convicción, con la misma convicción que han respaldado también la postura de Manini Ríos. Es impresionante, de verdad, si hicieras una encuesta respecto a eso, bueno, muchísima gente apoyaría esa posibilidad de que los niños vayan al ejército. Muchas seguramente no, también, ¿no? No, obviamente, este pero caso, por acá lo dice acá, metan a los niños en el ejército, de ahí salen buenos ciudadanos. Lo propuesto por Manini para nada es ofensivo y es un aporte para la sociedad, entre otros. Bien, Ernesto. Bueno, a ver, mi punto es que creo que efectivamente de las opiniones que escuchábamos ahora, el tema central es la falta de oportunidades. Yo siempre digo que los ninis son, yo también hablo de ninis, pero hablo de otra clase de ninis. Ni se les reconocen capacidades, ni se les brindan oportunidades. Y creo que son los dos grandes problemas que existen en nuestras sociedades. Yo no quiero hacer ninguna defensa del gobierno porque sí, ni mucho menos. Estoy diciendo de que las responsabilidades efectivamente son compartidas. Muchas de las intervenciones hablan de la educación, de la familia, en fin, qué sé yo, pero podemos incluir muchas otras variables, evidentemente. Bien, Beatriz, sobre esto. A mí me provoca esto volver a las responsabilidades.
porque a mí me parece que todos esos testimonios que los ciudadanos están a través de las vías haciéndonos llegar no tienen ni más ni menos que marcar que tenemos un problema que nos está preocupando desde hace tiempo, que hay diagnósticos, que hay estudios, que compartimos la preocupación todos los ciudadanos, que hay distintas voces que se levantan y distintas acciones concretas. No sé si todos, Beatriz, no sé si todos. Yo tengo ejemplos de gente que claramente no comparte. Hay un señor que dice que todos queremos ser como los Kunzán. Y hay un señor que dice que los que estudian y trabajan y los que tienen títulos profesionales son poco menos que delincuentes. Así que de repente no todos pensamos del mismo modo. Es verdad, tenés razón. Alguna excepción increíble puede haber todavía. Fue presidente de la República. Frutos de, claro, fíjate qué referencia. Qué manera de desarmar una herencia cultural pero yo quiero contar que tardó algo. Décadas en encarnar en la gente. Te voy a contar décadas. algo. Tanta preocupación hubo a nivel de, después de salida a la crisis que todos conocemos sobre el tema de las políticas sociales, y le hago un homenaje muy querido a don Daniel Díaz Maynar, que era el presidente de una comisión que hizo un diagnóstico sobre la pobreza que utilizó, y tú lo sabés, y que en el Parlamento se trabajó mucho. Y se terminaba con el tema de la necesidad de crear un Ministerio de Desarrollo Social. Recuerdo largas horas de trabajo con Pablo Mieres para ver qué forma se le daba, trabajamos mucho, hubo unanimidad, había... El día que se vota el Ministerio de Desarrollo Social, que después conocemos su ministra, uno de los temas que todos poníamos énfasis era la importancia del desarrollo como sociedad, del individuo y de la sociedad en su conjunto, que fuera un ministerio que de igual a igual, por su jerarquía, hablara con el ministro de Economía, que pudiera coordinar todas las miradas sociales que esos programas dispersos y todo lo demás, y que hubiera un buen gerenciamiento de esas políticas. Es decir, que una vez con esos datos que se tienen de los más diversos, se planificara, se hiciera un buen diseño y se ajustara cada tanto. La palabra de la hoy actual ministra, está en las actas parlamentarias, dijo que a ella no le gustaba la palabra gerenciamiento, porque eso conllevaba, y ahí se empezó a ver también una filosofía muy alejada de los tiempos que corrían en aquel entonces. Más o menos, porque son clientes los beneficiarios de la política del MIDES. No son ciudadanos en necesidad, son clientes. Son clientes a los que se le da como el drogadicto, que se le da la dosis y después la necesitan. Y porque la necesitan van y votan. Estamos comprando votos todos los días. Vamos a decirlo porque es así. Porque no hay las contraprestaciones, porque no se controlan y porque al final del día lo que vamos a hacer es a pedirle el voto. Y la gente que tonta no es, va y vota. Por eso vuelvo a decir algo, pero somos muchos más los preocupados, como se ve, de muchas situaciones que no se han logrado ni contener, ni contemporizar, ni dar respuesta, y seguimos perdiendo generaciones. A tal punto se diluye la responsabilidad, que es lo que a mí, como actor político, me preocupa, porque acá hay responsabilidades. Si una vez sí y otra vez también te están mostrando estadísticas y datos y tú no elaborás políticas y las ajustás de acuerdo a lo que te está pidiendo esa sociedad, acá tiene que haber responsabilidades, no somos todos los responsables. Y los dos pilares que hemos perdido, la cultura del trabajo, que ahora el gobierno parece que la volvió a rescatar, porque ahora el ministro de Trabajo actual habla de cultura de trabajo. Bien, muchas gracias Beatriz, también a Ernesto Rodríguez, no sé si quiere hacer algún apunte final, Ernesto. Uno muy pequeñito nada más, porque creo que tiene que ver con el conjunto, esto de las responsabilidades, que no es intento de diluirlas. En estos últimos 12 años ha habido indicadores claros de mejoría de la situación, que tiene que ver sobre todo con política económica, no tanto con las políticas del Ministerio de Desarrollo Social. Por tanto, ensañarnos con el Ministerio de Desarrollo Social en particular me parece que es un error, ¿sí? La pobreza bajó notoriamente. Las desigualdades disminuyeron, y creo que disminuyó la pobreza en términos de ingreso, pero aumentó la pobreza en términos de fractura social. Y eso es lo que tarda, no se arregla con una buena correntada de precios de commodities, eso es lo que tarda por acumulación, y tú lo sabes tal vez mejor que yo, décadas de acumulación de cohesión social. Eso es lo que se está deshilachando, lo que está a pedazos, lo que se está cayendo a pedazos. La pobreza ha bajado medida del mismo modo en que se mide desde hace 30, 40
40 años. En Plata, la fractura social es manifiesta, es evidente, es un hecho notorio. Lo sufrimos todos. Bien, dejemos que cierre Ernesto el comentario. No, simplemente decir que efectivamente esos indicadores muestran mejoría, que tienen que ver más con política económica que con política social, y yo creo que en el tema del empleo de los jóvenes en particular para este tipo de cosas, también hay que mirar mucho más la política económica. Bien. Yo creo que en ese sentido también hay responsabilidades para ver faltas de este gobierno como de los anteriores, porque no se prioriza el trabajo de los jóvenes cuando hace falta hacerlo desde todo punto de vista. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Beatriz. Los esperamos pronto por acá. Tengo la sensación de que se aprovecharon, como no había marcador de izquierda, entraron por la punta extraño Andrade, yo extraño Andrade. Fuiste por el corredor ese y no había nadie quien te marcara ahí con pierna firme. Bueno, en fin. Balas que pican cerca puede llegar a ser simplemente un giro idiomático, pero sin embargo cuando hablamos de terrorismo queda la percepción de que ya no hay lugar seguro en el mundo, más allá de que hay quienes matizan esta afirmación. Gabriel Ventasgal es un argentino, periodista, analista, experto en estos temas, que vive en Israel hace muchos años y estará compartiendo con nosotros su mirada. Si efectivamente nosotros estamos a salvo, digamos, de esa arremetida terrorista que además se ha recrudecido en estos últimos días. Y también Martín Natalevich, es periodista, en este caso trabajando en el diario El Observador, pero además docente de política internacional, una persona que también ha profundizado en el tema y tiene una mirada muy aguda. Estarán con nosotros en los próximos minutos luego de este primer informe disparado. Este es el mundo estremecido por un atentado hoy. Este es el miedo. Por ejemplo, lo que significó hasta que se detuviera el fútbol, esa pasión de multitudes también afectada por esta ola terrorista, por estas acciones que además tengo la percepción, sin estar en el detalle preciso, de que tienen una periodicidad diferente. Ocurren con lapsos más breves. Tengo una percepción personal sobre eso en mi condición de conductor de un noticiero. Veremos luego si tenemos la mirada de los analistas con esa misma percepción. Bueno, claro, digamos, esto es lo que nos hace preguntarnos. Ocurre ahora con un acento en Europa. Pero acá tenemos, voy a tratar de recuperar ese informe, que lo tenía hace algunos minutos aquí. Tenemos una manifestación parlamentaria, legislativa del gobierno uruguayo y tiene que ver con un proyecto de ley que pone énfasis en la necesidad de prepararnos para un combate más eficaz a presuntas acciones terroristas en esta zona. Gabriel Ventasgal está con nosotros esta noche, es un gran gusto recibirlo. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un placer. Igualmente, ya hemos estado en alguna otra oportunidad poniendo énfasis, claro, no sé si es una mirada de pronto hasta si se quiere miserable, esto de pensar en nosotros y de... A veces está la tendencia, y asumo eso como una responsabilidad de los medios o de los periodistas, una autocrítica. Hay un atentado, en este caso en Bruselas. ¿Hay uruguayos? No, respiramos aliviados. Y eso me parece que es una barbaridad. Pero bueno, en fin, a veces la dinámica nos lleva a eso. También está Martín Natalevich. ¿Qué tal, Martín? Igualmente para mí. ¿Cuánto hay de esta sensación de que también a nosotros nos puede pegar muy cerca esto, Gabriel? El terrorismo islámico no hay ningún país que esté inmune a algo así. Lo que sucede específicamente es que en América Hispana y en América Latina en especial, el terrorismo más probable es terrorismo de corte chiita. Significa impulsado por países como Irán, que permiten
que a través de Venezuela deambulen por nuestro continente un montón de personas que ni siquiera hablan español. ¿Cómo es eso de la conexión venezolana? Venezuela, durante la época del bloqueo norteamericano y europeo hacia Irán, logró Venezuela darle cabida a la posibilidad de saltearse las sanciones en su contra. Y por lo tanto, tú tienes un montonazo de venezolanos que no hablan español y que han llegado al continente hace pocos meses, reciben su pasaporte y pueden pasar la frontera sin ningún problema. Ya hemos tenido atentados terroristas en Sudamérica. Hemos tenido 2 atentados en Argentina. Hemos tenido un atentado en Panamá. Hace una semana han detenido a 2 personajes en Nueva York planificando hacer un atentado chiita, nuevamente, en Panamá, en la embajada de Estados Unidos y en la embajada de Israel. Tienes más probabilidades en nuestro continente de un atentado chiita que uno sunita como el que vemos en Europa. Una primera diferencia sobre chiita y sunita, porque además en la descripción de texto, digamos, puede quedar claro. Sin embargo, no es tan fácil de comprender. Muy fácil. Curso sobre chiismo y sunismo en 3 minutos. A ver. 85% del Islam, de 1.600 millones de musulmanes, son sunitas. 15% son chiitas. Chiitas son Irán, el sur de Irak, el sur del Líbano, por ejemplo, Hezbollah, y los hutíes en Yemen. El resto es sunita. Tienes un examen, pon sunita porque el 85% son sunitas. ¿Cuál es la diferencia teológica? Todo aquel que piensa que el líder del Islam tiene que ser de la tribu de Mahoma, de la tribu de Quraysh, son los sunitas. Todo el que piensa que tiene que ser de la sangre de Mahoma, de Ali Ben Talib, el primo de Mahoma, son los chiitas, o la fracción de Ali, en árabe Shiat Ali. Con estas cuestiones, además, que tocan fibras tan íntimas de las sociedades, es difícil decodificar la actual realidad, Martín. Sí, es un momento de bastante incertidumbre. Claro. El escenario internacional ha ido cambiando. Actualmente el Estado Islámico seguramente no es lo mismo que es lo que era, por ejemplo, en el año 2014, donde se mostraba fuerte, tenía territorios, tenía un modelo económico que le funcionaba muy bien, y de donde sacaba cómo armarse. Y hoy en día el escenario, sobre todo en Siria y en Irak, parece que ha cambiado bastante. La caída o la posibilidad de caída de Mosul y de Raqqa ponen al Estado Islámico en cuestión, y yo creo que, y es difícil hacer futurología en este sentido, pero es evidente que tarde o temprano el Estado Islámico como lo conocemos ahora habrá de caer. Después de esa caída seguramente estemos hablando de algo diferente. Ajá. Tarde o temprano. ¿Tú consideras, Gabriel, que va a caer más temprano que tarde? Sí, creo que en cuestión de semanas o meses va a caer. Por ahora no ha caído antes. En cuestión de semanas, ¿cómo una afirmación de esas características? A ver, explica. Porque hasta ahora lo que ha sucedido es que el Estado Islámico es atacado en Mosul a través de 4 ejércitos. A través de los kurdos, los turcos, los chiitas y los sunitas. Una intervención norteamericana, por ejemplo, podría acelerar el proceso. Anteayer intentaron un contraataque y murieron más de 200 personas de ISIS, del Estado Islámico, intentando romper el bloqueo. No lo lograron. O sea que es cuestión de poco tiempo que caiga Mosul. Cae Mosul, caerá después Raqqa. La pregunta es hacia dónde se va a mudar el Estado Islámico. Ajá. Probablemente se va a mudar hacia Afganistán, porque las posibilidades eran Libia, el Sinaí, en Egipto, o Afganistán. Es muy probable, considero yo, que el Estado Islámico se transforme en una especie de Al-Qaeda. Significa que siga trabajando en la oscuridad. No significa que los atentados vayan a disminuir. Más aún, creo que van a aumentar. Eso de la periodicidad. ¿Tú consideras que esto que aconteció en Bruselas, lo que sucedió hace algunos días en París, cada vez va a ser más frecuente? Por un tiempo sí, porque hace 1 año y medio, un teólogo yihadista llamado Abu Musab Suri, Abu Musab el Sirio, escribió un texto que dice lo siguiente: no vengan más a Siria, no vengan más a Irak, que está de alguna manera reconociendo que el Estado Islámico prácticamente se termina. Cada individuo es un ejército. Tú en Europa planifica tu atentado. Tú en Europa ejecuta el atentado. Tú en Europa autoindoctrínate, y tú en Europa fílmate y di que lo haces en nombre de ISIS. O sea, es inabarcable desde el punto de vista, por ejemplo, de las investigaciones. Estoy pensando comunicaciones. No hay comunicaciones entonces. Hay simplemente un mandato a larga distancia y cada uno luego lo asume individualmente. Sí, es un mandato que en realidad ya desde la época de Al-Qaeda, desde que Estados Unidos destruyó el santuario se había dispuesto en esos términos. Se había puesto en esos términos esa posibilidad de llevar a la yihad online, aunque en realidad no existen muchos elementos que hoy nos permitan pensar en eso. Pensar en que existe una autorradicalización totalmente en línea, y que la radicalización siempre requiere de alguna manera de que una
persona lo aliente, aunque hay casos de los llamados lobos solitarios, pero en realidad ya sabemos de un modelo que funciona por inspiración, ¿no? Sabemos que la caída de Al-Qaeda en Afganistán, incluso la muerte de Bin Laden, no desarmó a Al-Qaeda como tal, sino que hizo que cambiara de modelo y que muchas personas inspiradas en esa ideología y en contacto con redes tomaran la decisión de atacar, que no necesariamente significa de que formen parte de la organización. Y en esto hay que ser muy claro. Quería ir a eso, porque parece existir cierta contradicción en que si hay un aspecto inspiracional, se pueda llegar a destruir un ejército, que es el que mandata, digamos. ¿Se entiende entonces cuál es la duda que se me plantea? ¿Por qué si hay alguien que ya tiene como incorporado y tiene como sembrado ese odio, la desaparición de un ejército no lo va a condicionar, me imagino, Gabriel? Porque al ISIS o Al-Qaeda no es un ejército, es una idea. Y la idea se basa, puede ser en 5 principios. Primer principio importante, toda la cultura occidental es jahiliya. Es contaminación de Occidente que daña a la sociedad musulmana. Segundo principio, el mundo se divide en 2. La casa del Islam y lo que algún día será. Sí. La humanidad se divide en 4. Que judíos y cristianos son dhimis, ciudadanos de segunda que deben ser sometidos al Islam. Mahoma es perfecto. Todo lo que hizo Mahoma debe ser imitado. Y por lo tanto, si Mahoma le cortó la cabeza a 1000 judíos en el oasis de Keibar, van a cortar la cabeza para imitar a Mahoma. Y por último, un radical islámico considera que no hay valores universales, sino hay reglas dentro del Islam y hacia afuera. Por lo tanto, no importa si es Al-Qaeda, ISIS, Hamas, Hezbollah o Boko Haram. Todos piensan igual. Las diferencias entre ellos son geográficas y tácticas. También queda la percepción de que una vez más el terrorismo es utilizado como una poderosa arma propagandística, Martín. Absolutamente, eso es el terrorismo en realidad. El terrorismo es lo que... Pero parece que se había como diluido eso y sin embargo ahora se reivindica. Bueno, pero el terrorismo desde que surge primero en la Revolución Francesa, pero después ahí con los anarquistas rusos, ha sido utilizado como un modelo de publicidad. O sea, lo que hablamos de lo que diría Margaret Thatcher, la propaganda, la publicidad es lo que le da oxígeno para que el terrorismo pueda vivir. Porque ¿qué es lo que quieren? Quieren generar e imponer cambios políticos y sociales y justifican la violencia como una herramienta legítima para esos cambios. Ahora, el acto terrorista en sí mismo no es tanto el ánimo de demostrar daño. El objetivo no son los peatones que están en el puente de Londres caminando, sino que simplemente ellos son un mensaje que le pasan a sus fieles, que le pasan también a la sociedad británica. Miren lo poderoso que somos, miren el daño que causamos. Si ustedes no van a la urna y votan de acuerdo a lo que nosotros queremos, seguramente seguirán corriendo peligro. Quiero compartir con ustedes, inclusive quiero que participe también el panel, creo que allí hay algunas inquietudes de parte de Miguel Mansi. Uno de los nuestros se titula una columna, una editorial en video de apenas 2 minutos de Iñaki Gabilondo. Tiene que ver con la percepción que tiene Gabilondo, un calificadísimo, extraordinario periodista español, de que esto puede derivar en un ojo por ojo cuando el otro día fue muerto un musulmán. Veamos lo que decía Gabilondo. Mejor será que sea un caso aislado, porque si el ojo por ojo se instala en las calles, el drama no se va a multiplicar por 2, se va a multiplicar por 200. En los últimos 3 meses, el yihadismo ha actuado 3 veces en el Reino Unido y en 2 de ellas utilizando el método que había empleado ya en el verano anterior en Niza, el camión o furgoneta lanzado contra la multitud. Anteayer en Finsbury Park, frente de la mezquita, un hombre atacó a los grupos que salían justamente de orar en pleno Ramadán. Gritaba: voy a matar a todos los musulmanes. Mató a un musulmán y dejó heridos a otros 10. La policía y todos nosotros con la policía creemos que se trata de un lunático suelto y que no habrá secuelas, aunque nadie puede desde luego confiarse habida cuenta de que en esta sociedad a cada barbaridad, por mimetismo o no sé si por chaladura de repetición, enseguida le siguen otros casos similares. Pero confiemos que sea un caso aislado. En todo caso, lo importante ahora es colocarse de una manera adecuada ante esta barbaridad.
no creer que estamos ante un atentado de diferente color de los 3 anteriores, no colocarlos separados y ni mucho menos enfrente, como ayer cierta persona con muy poco juicio escribía en un periódico inglés 3-1. No, no es 3-1, es 4. Son 4 atentados y todas las víctimas son de nuestro bando, todas, sí. En este momento lo democrático, lo ético y lo humano es interiorizar algo que a lo mejor se nos ocurre de una manera espontánea, y es que el musulmán asesinado anteayer es uno de los nuestros, sí. El musulmán que murió porque una persona en nuestro nombre, queriendo defendernos del yihadismo, se lanzó a matar a personas inocentes, ese musulmán que murió es uno de los nuestros, como Ignacio Echeverría. Gabilondo plantea el viejo temor, ¿no? Aquello que se reduce o se resume en la frase: si vamos al ojo por ojo, el mundo quedará ciego. ¿Hay algo de eso, Gabriel? Sí, pero también hay algo, concuerdo totalmente con Iñaki Gabilondo, pero hay algo que también es verdad. Y es que Europa no se ha adaptado al modelo de terrorismo conocido como solo yihadismo. Cuando tú dices Europa no se ha adaptado, ¿quiénes en Europa no se han adaptado? ¿Los gobiernos, los ejércitos, las fuerzas de seguridad? La opinión pública sigue imbuida en una especie de cloroformo llamado lo políticamente correcto y no llaman al problema por su nombre. ¿Cuál es el nombre del problema? El problema es terrorismo de corte islámico. ¿Y entonces cómo se combate? Perdón, terrorismo de corte islámico. La persona que se inmoló hoy en Bélgica no gritó Feliz Navidad, gritó Allahu Akbar. Por lo tanto hay que decir claro el problema. El problema es uno. Tiene un corte religioso. ¿Y cómo se preparan los estados, los gobiernos? Tiene que las adaptar sociedades? Varias cuestiones. Por ejemplo, tiene que adaptar la ley. Te doy un ejemplo a ti. Tú eres ahora el ministro del Interior de tu país. Tienes la tecnología para poder pinchar los teléfonos de todo un barrio donde salió terroristas, como por ejemplo Molambique en Bélgica. Si pinchas los teléfonos de todo el barrio, estás violando la libertad individual de cada uno porque hay derecho a la privacidad. Si no lo haces, sigue habiendo atentados terroristas. ¿Qué haces? Falsa oposición. Falsa oposición. Esa es la vieja tensión entre libertad y seguridad. No se resuelve los derechos por la seguridad y olvidándose de la libertad. Son superiores los derechos, son superiores los derechos individuales. A ver, bueno, Miguel, desarrolla ese concepto antes de seguir con Gabriel. A ver, primero quiero decir una cosa porque me parece notable, porque además lo estamos viendo ahora en este debate. Usted arrancó muy bien. Usted arrancó diciendo que este es un problema de todos, porque estamos viendo el tema del terrorismo islámico en Europa como las inundaciones en Bangladesh, como que no tenemos nada que ver. Y no es verdad, hay que darle encarnadura. Esto nos está pegando al lado. A ver, mis 2 hijos están en Londres. Uno estudiando donde estudiaste vos, en la King's College. Está haciendo un máster de política pública. Está ahí, mi hija está haciendo un curso de verano. Connie Hughes, a quien yo estoy suplantando, está en Londres. Podían haber muerto. Entonces, es un tema que nos toca. Hoy leían en los diarios que hackearon la página del ejército argentino. ISIS hackeó la página del ejército argentino diciendo, el ISIS está aquí. Serán, no serán. Pero digo, alguien tuvo la idea de decir, el ISIS está aquí, atente que le vamos a pegar. Usted no está a salvo. Tú lo dijiste, a Panamá, 2 veces en la Argentina golpeó. No somos ajenos al problema. Entonces me parece súper importante que le demos encarnadura que nos demos cuenta que nos pega al lado. Bien, Miguel, pero además quiero preguntarle a Gabriel. Y el tema de la tensión entre seguridad y libertad. ¿Cuál es la decisión de él como ministro? Martín, un apunte. No, digo, esa reacción es el tipo de reacción que el terrorismo en realidad busca. Yo estoy de acuerdo que el terrorismo es una amenaza global, pero está lejos de ser una amenaza existencial. Para cualquier país en general y para la humanidad toda. O sea, creo que muchas veces lo que logra el terrorismo es dar una imagen deformada de sus efectos y de lo que puede lograr hacer. Y después, lo que sí logra el terrorismo es justamente que las democracias abiertas y libres se pisen su propio palito o intenten pisárselo y que violen algunas formas de funcionamiento que las definen como tales. Por eso lo que yo siempre sostengo y lo que le digo a mis alumnos en la Universidad Ort es que cualquier democracia que se precie de abierta y de libre tendrá que vivir irremediablemente con la amenaza del terrorismo, por más que no sea una amenaza existencial. Tú dices, Gabriel, que en la lógica de lo políticamente correcto seguramente sería muy cuestionado un ministro que apelara por la intervención telefónica, aun cuando eso fuera o significara la seguridad de la sociedad como bien superior a preservar. No. A ver. No, yo lo que digo es... ¿Tú qué harías? Te digo, el mejor país que combate el terrorismo islámico, que es el mío.
el Estado de Israel es el que mejor combate de forma eficiente con el terrorismo. Lo que sucede ahí es que todo el tiempo hay un asesor judicial que controla que sea justificado la violación de las libertades individuales en caso de una amenaza latente. Eso lo vi en una película, salía mal la señal. La película termina mal. Pero bueno, yo lo vi eso en una película. La película era mala. Está muy bien. Eso es un tema. Pero, por ejemplo, hay otros temas también. Por ejemplo, si tú tienes el perfil, que el perfil de la gran mayoría de atentados terroristas es hecho, por ejemplo, por una persona que salió de la cárcel, que dentro de la cárcel fue convencida a acercarse al Islam radical, entonces tú tienes que decir como ministro, haces un perfil del terrorista potencial, significa, haces una ficha de quién puede llegar a transformarse en un terrorista y si la haces puedes perseguirlo porque sabes que las probabilidades son mayores. Esto Europa no ha decidido hacerlo aún, y es hacer un perfil. Este es un paso que los países más experimentados ya han adoptado. Por eso te digo que el juego es, si los estados democráticos en Europa no adaptan sus leyes de forma balanceada a una realidad de un terrorismo bajo el modelo de solo yihadista, lo que va a ocurrir son dos cosas. Primero, que lo que pasó en Inglaterra, que es una aberración, que alguien tome la justicia por sus manos y atropelle a un civil y a un inocente y lo mate como pasó en la mezquita, va a volver a ocurrir. Y lo segundo es que puede ser que tengamos gobiernos de extrema derecha en Europa que son esencialmente islamófobos, que meten a todos los musulmanes en una misma bolsa cuando la minoría del Islam es radical. Yo discrepo en un par de cuestiones con Gabriel. La primera es que no creo que haya, digamos que en Europa sea inocente frente a este fenómeno. Creo que los mejores lugares donde se ha estudiado el fenómeno de la radicalización y sobre todo la radicalización islamista es justamente en Europa, y uno de ellos es Inglaterra. Y creo que el discurso de lo políticamente correcto es peligroso. Es peligroso porque un hombre como Breivik, que en el 2011 decidió salir a matar noruegos porque creía de que sus líderes tenían una actitud políticamente correcta, y él salió a matar a sus propios condiscípulos, compañeros. Exactamente, a los propios noruegos, simplemente para defender lo que él decía que era su cultura, la cultura noruega. Entonces me parece que eso de decir de que, bueno, están actuando siempre de manera políticamente correcta es también el discurso que el Counter-Jihad Movement, el movimiento de contra-jihad europeo, ha tomado, que existe, que se representa en la English Defence League, por ejemplo, ¿no? Un movimiento de extrema derecha que ha de alguna manera implementado la violencia en Europa, y ese discurso es muy peligroso porque polariza y porque genera una brecha justamente... Sí, pero lo que estás diciendo es demasiado simplista, porque el hecho de que una de las cualidades que tengan estos movimientos de extrema derecha sea criticar lo políticamente correcto, no significa que todas las otras cualidades sean correctas. Estás señalando algo específico, que es la crítica que incluso hoy hace parte de la izquierda también en Europa hacia un discurso que no diferencia claramente quiénes son los malos. Y cuando hablamos del discurso, hablamos no solamente de hablar y decir que el yihadismo es algo de corte musulmán, porque lo quiero decir bien claro, hay 1.600 millones de musulmanes. ¿Cuántos piensan de forma radical? ¿Cuántos piensan de acuerdo a las 5 variables que dije antes? Aproximadamente en Europa entre el 20 y el 30%. No significa que sean radicales y que hagan atentados terroristas. No, una cosa es la radicalización cognitiva y otra cosa es la radicalización violenta. Que adoptan parte de las 5 variables que acabo de explicar. ¿Cuántos de estos ejecutan luego un acto terrorista? La ínfima minoría. Ahora bien, la contracara de esto. El 95% de los actos terroristas hoy son ejecutados por musulmanes en nombre del Islam. O sea, esto está claro. Las dos caras. La minoría de la minoría hace atentados terroristas. La minoría de la minoría. Entonces lo que vemos en Europa es dos tendencias. La primera, sí, una radicalización dentro de las comunidades musulmanas, pero otra contracara. Y es la adopción de las corrientes más pacifistas dentro del Islam. Por ejemplo, la Ahmadiyya. La Ahmadiyya dice, todos los musulmanes que enseñen algo negativo y violento, se cancela. Tenemos que promulgar el amor hacia el cristiano, hacia el judío, y toda enseñanza radical se cancela. O sea que tenemos las dos tendencias. Radicalización, pero pacifismo. Porque no quieren identificarse con justamente los radicales. Sí, justamente yo conviví con parte de la comunidad Ahmadiyya en Londres y estuve entre ellos y sé que tienen un mensaje pacífico. Me parece bien, obviamente, discriminar, es algo que hago todo el tiempo justamente, entre quienes
tienen un mensaje radical del Islam radical, una interpretación salafista y yihadista, que entiendo que son una minoría dentro del terreno europeo. Roberto. Sí, Daniel, escuchando a Gabriel, no solamente hoy, sino en otras cuestiones, en otras entrevistas, ha sido muy polémico. Dijo Gabriel, la ONU es un nido de prostitutas, haciendo referencia a cómo se da justamente el debate en la interna de la ONU y cómo toma posición justamente, por ejemplo, contra Israel. Y también dijo que hay una preocupación importante porque Trump no se sabe lo que piensa, a diferencia de Obama. ¿Y qué hace el resto del mundo con lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en Europa? Quiero que me explique eso. ¿Cuál de los dos? Lo que usted quiera primero. Medio Oriente. En el Medio Oriente, los países respetan la fuerza. Y durante 8 años Obama trajo 2 mensajes problemáticos. El primero, yo traiciono a mis aliados antiguos. Traicionó a Arabia Saudita, traicionó a Hosni Mubarak en Egipto, traicionó también a Israel. De pronto viene Donald Trump, que aunque no sabemos qué opina sobre el Medio Oriente, da la sensación que el sheriff ha vuelto. Y eso ha provocado que los sunitas esencialmente le tengan más respeto. Yo personalmente, como no sé lo que piensa y no creo que nadie sepa realmente qué estrategia tiene él hacia el Medio Oriente, me crea dudas. Obama para mí fue, para el Medio Oriente, un muy mal presidente. Para el Medio Oriente, no para Estados Unidos, no para el continente nuestro que vivimos, sino para el Medio Oriente. Es uno de los causantes de la primavera árabe. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de Trump? Pero Gabriel, uno de los causantes Obama, ¿en qué sentido? ¿En función de qué decisiones? En el sentido de que cuando él viene y en la Universidad de El Azhar apenas ocupa el cargo, dice, quiero la democracia para todo el Medio Oriente porque también la quiero para mí. Uno tiene que tener en cuenta una realidad, y es, para que haya democracia en un país, tiene que haber 2 cosas que en Uruguay hay mucho. Tiene que haber Revolución Francesa. Cada individuo es un voto, respetamos la inteligencia del individuo. Y lo segundo, revolución industrial, para crear clase media. No hay clase media, no hay democracia. Medio Oriente no ha sufrido ni revolución francesa, ni revolución industrial, y tú quieres imponer un sistema que es ajeno. Viene Bernard Lewis, una eminencia en temas de Islam y Medio Oriente, dice, en Medio Oriente se puede imponer una especie de democracia que es una alianza de clanes, de jamulas. Si nos ponemos de acuerdo, clanes, podemos imponer un tipo de democracia. Obama quería democracia cuando no hay democracia. Cuando tú llamas a elecciones libres, ¿quién ganan? Los radicales islámicos, como ocurrió en muchos lugares. Bien, un apunte final, Martín. Quiero decirles que vamos a ir a una brevísima pausa. Luego me acaban de decir, hay una entrevista realizada por Nicolás Núñez, nuestro productor, para luego de la pausa, que seguramente, de acuerdo a lo que me han manifestado, va a generar algunas repercusiones. Eso será luego de la pausa. Cerramos, Martín. Muchas gracias por tu presencia. ¿Algún apunte que quieras hacer sobre esta última afirmación, por ejemplo? Sí, no, bueno, yo creo que en realidad Trump tiene una política absolutamente errática. En realidad no sabemos lo que piensa porque creo que no tiene una estrategia, no hay una planificación estratégica de lo que quiere hacer. En ese sentido, quizás Obama sí tenía su plan estratégico, quizás se equivocó en algunos caminos. Yo le reconozco muy buenas intenciones a Obama de apostar a la diplomacia, al multilateral engagement, a intentar que todas las partes fueran a la mesa. Sí, pero imponer sistemas democráticos... Pero bueno, ahí yo creo que quizás le faltó un poco de lectura de la realidad en Medio Oriente. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Gabriel. Cuando regreses a Uruguay te recibiremos con mucho gusto, porque además hay asuntos que van como quedando pendientes, ¿no? El asunto palestino sigue siendo una muy fuerte preocupación, pero me gustaría poner énfasis en eso más adelante cuando regreses, si te parece. Vamos a ir a una breve pausa, y luego de ella esta entrevista que realizó Nicolás Núñez, y con eso estaremos cerrando esta edición de Todas las Voces, pero le pido que presten atención a la entrevista recogida de Nicolás con un periodista brasileño. Lo dejo ahí. Bien, ya estamos en el cierre de Todas las Voces. En pleno programa, el mecánico de Miguel Mansi se comunica con él para decirle esto que van a escuchar. Es breve, ¿eh? Loco, no te desacates en la tele, loco. Bueno, es un tiene razón. Un buen consejo, un buen consejo. Abuso de función. Tiene razón. Acúseme, denúncieme. Bueno, muy bien.
Estuvo Nicolás Núñez tras esta nota hace ya unos cuantos días. Lo cierto es que hoy la logró, la obtuvo, y es así que dialogó con Luis Claudio Cunha, un periodista brasileño que habla, entre otros asuntos, del Plan Cóndor. Aquí apenas un fragmento de la entrevista realizada por Nicolás. Lo que le puedo garantizar es que hay mucha gente afuera del gobierno o hasta dentro del gobierno que sabe los datos, que tiene documentos sobre la Cóndor y que podrían acostar todo eso para aclarar la historia y contar la verdad. ¿Dentro del gobierno también? ¿Está segura que dentro del gobierno o dentro de las fuerzas militares de hoy sigue habiendo gente que tiene información y que no la brinda? Con certeza, yo no consigo nominar a nadie, pero es un proceso militar. El operativo Cóndor era esencialmente una cosa castrense. Debe haber gente, aún en la activa, que sabe, o gente de la reserva, que ya está jubilada tal vez, pero que sabe lo que se pasó con la Cóndor y que podrían ayudar a los historiadores y a construir la democracia. La democracia no combina con ese tipo de criminales que solo consiguen actuar en la tiniebla, no a la luz de la democracia. Bien, un alto jerarca militar hoy entendía que, en estos días, en declaraciones radiales, entendía que era lamentable que no prescribieran algunos delitos durante la dictadura, y porque él dice que si hablan van presos, una cuestión muy polémica. De todo esto se va a ocupar Todas las Voces en próximas ediciones. Hasta aquí esta edición, nos veremos el jueves a las 20:30. Que descansen, pasen bien.